este día vamos a estudiar precisamente en cuanto a la muerte de Cristo. Y la próxima semana vamos a estudiar la resurrección de Jesucristo. ¿Sí? Nosotros como cristianos, pues, celebramos más la resurrección, porque Cristo resucitó. ¿Sí? Entonces, claro que la muerte de Cristo es importante, pero resucitó. ¿Sí? Entonces, en esta mañana vamos a ver qué significa la muerte o qué implica la muerte de Cristo, porque la mera verdad es que toda la gente habla de la muerte de Cristo, pero no sabe ni qué significa. ¿Sí? La crucifixión y la muerte de Cristo se ve por todos lados, ¿se han fijado? Al final tienen aquí colgadito, lo ponen aquí en diferentes lugares, en las iglesias se ve la muerte de Cristo. Cuando vivía con mis padres, mi papá hacía empaques y un día me pusieron a empacar un Cristo muerto. Paso, me daba, quién sabe qué estarlo viendo, ¿verdad? Pero la iglesia, las iglesias hablan mucho, más bien presentan mucho la muerte de Cristo. Como digo, se ven los camiones en Iztapalapa, celebran la muerte de Cristo. Yo me pongo a pensar, ¿cuánta de esa gente sabe lo que significa la muerte de Cristo? Estaba oyendo que van a ir 2 millones de personas a ver ese evento. ¿Sí? Aquí detrás de la puerta, antes de que hubieran puesto bueno, no solamente el muro centro deportivo, ahí se celebraba la muerte de Cristo. Y yo los veía, me subí a la azotea y desde ahí los veía, ¿verdad? ¿Cuánta gente venía, pero no sabe qué es la muerte de Cristo? La veneran, pero no saben qué es la muerte de... Qué triste, ¿no? Que se hable tanto de la muerte de Cristo y no saben qué significa la muerte de Cristo. Y mi pregunta es, ¿por qué murió Cristo? ¿Por qué murió? Por amor a nosotros. Sí, ok, eso lo vamos a ver ahorita, ¿verdad? Pero pero la gente pues dice, ay, pues para salvarme. Yo le pregunto, ¿y ya dónde saber cuando muera? No, pues no sé. Entonces, pues no que creí en la muerte de Cristo. No hay convicción. No saben ni por qué murió Cristo. ¿Sí? Y vamos a ver en esta mañana qué significa. Es un sacrificio. La muerte de Cristo es un sacrificio por todos los pecados del mundo. Cristo se sacrificó para pagar Por nuestra redención. Ajá. ¿Y qué es redención? ¿Qué significa redención? Es el camino, ¿no? ¿Ah? Como retomar el camino. Bueno, no sé. Bueno, esta mañana vamos también a estudiar qué significa la palabra redención. ¿Mandé? Es muy importante esa palabra. Sí. Y como digo, pues a veces usamos vocabulario que ni sabemos qué significa. ¿Sí? Hace mucho me lo explicaron, pero ya tiene años. Bueno, podemos decir que la muerte de Cristo es el sacrificio por los pecados del mundo. Allá en Juan 1:29, vamos a estar usando mucho la Biblia, así que si no lo encuentran, no se preocupen, que yo lo voy a... En el nuevo. Juan 1:29. Decía Juan el Bautista. Al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿verdad? He aquí el Cordero de Dios que quita. Jesucristo fue el sustituto al morir por nuestros pecados. Lo que yo merecía,
Él lo tomó precisamente en su muerte. Lo que el hombre merecía por su pecado. Vamos allá a Romanos 3:23. Está después de Hechos. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria. Si no lo encuentran, no se preocupe, lo que me interesa es que vean este pasaje, ¿verdad? Dice ahí, por cuanto todos pecaron. Cuando dice todos, me incluye a mí, y los incluye a ustedes, me incluye a todo el mundo. Todos hemos pecado. Nadie puede decir, no, yo no hago nada malo. Mentira. Ya está comenzando ahí diciendo mentiras, ¿verdad? Bueno, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos. ¿Qué significa eso de destituidos? Como rechazados. Ajá. Fuera de la gracia de Dios. Ajá. Bueno, es que Dios es santo y no puede haber en él maldad. Entonces, cuando pecamos, no puede haber relación. ¿Sí? Entonces, por cuanto todos pecaron. Y luego allá en Romanos 6:23, la página que sigue, dice, porque la paga del pecado es muerte. Y la muerte significa separación, no extinción. La palabra muerte significa separación. Cuando el hombre muere, hay una separación del hombre, de su cuerpo, ¿verdad? Y cuando aquí habla de que la paga del pecado es muerte, estamos separados de Dios. Dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sí? Merecemos la separación, pero la dádiva, ¿qué es dádiva? El regalo. Y dice, oye, te doy la salvación. ¿Qué tiene que ser el hombre para que sea suya la salvación? Acercarse a Dios, arrepentirse de sus pecados. A ver, si yo le diera esto y le decía, a ver, tómelo. ¿Qué tiene que ser para que sea suyo? Aceptarlo. Sí, exactamente. Eso es todo. ¿Sí? Entonces, cuando dice aquí, más la dádiva, el regalo de Dios es, mire, te doy la vida eterna. ¿Y qué tiene que hacer el hombre? Aceptarlo. Recibirlo. ¿Sí? Entonces, esto tiene que ver con la muerte de Cristo. Y luego 3:24, Romanos 3:24, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Siendo justificados, ¿verdad? O sea, antes éramos pecadores, ahora somos justos. ¿Por qué? Por la muerte de Cristo. Bueno, eso es lo que hace la muerte de Cristo, ¿verdad? Vamos a ver las implicaciones. ¿Qué implica que Cristo haya muerto en la cruz? En primer lugar, la muerte de Cristo nos da la seguridad del amor de Dios para los pecadores. ¿Sí? Hay un pasaje muy pues, conocido por todos los que han actuado a Jesucristo. ¿Sí? Juan 3:16, ¿qué dice? Porque de tal manera murió para mí cada para todo aquel que le crea se pierda. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Es una manifestación de su amor que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nos habla del amor de Dios. Ahora vamos a Romanos. Ahí nos estábamos de rato, Romanos 5:8. Dice ahí, Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es una muestra del amor de Dios.
de que haya muerto por nosotros, que tanto que voy a dar mi vida por ti. ¿Sí? Entonces es una manifestación del amor de Dios. Primera de Juan 3:16. Está mucho más adelante. Si no lo encuentran, no se preocupen, yo lo leo. 3:16. Está después de Pedro. Primera de Juan 3:16. Es primera de Juan. Primera. ¿Están ustedes en el Evangelio de Juan o en primera de Juan? No. Estamos en el Evangelio. Sí, no, está casi al final. Pero no se preocupe, yo te lo leo. Dice ahí, en esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. El amor de Dios se manifestó precisamente en su muerte. Él nos ama y no quiere que muramos, que es lo que merecemos por el pecado. Dice, voy a morir por ellos, ¿verdad? Y se espera que los que reciben esto deben vivir adecuadamente. No para que sean salvos, ¿sí? No. Somos salvos solamente por creer en Jesucristo. Vamos allá a Primera de Corintios, después de Romanos. Primera de Corintios, no, perdón, Segunda de Corintios, disculpen, Segunda de Corintios 5, el versículo 15. Segunda de Corintios 5, 15. Si no lo encuentran, no se preocupen, yo lo leo ahorita aquí. ¿Está bien? Dice ahí, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por él. Por haber aceptado el sacrificio de Cristo, ahora voy a vivir para él. Y es lo que hago yo con mi vida. Es lo que haces tú con tu vida, Juan de Dios. Los que hemos aceptado a Cristo y hemos aceptado la muerte de Cristo, ahora tenemos que vivir adecuadamente, como lo que somos. ¿Sí? Allá en Efesios, un poco más adelante, en Efesios, el capítulo 2, después de Gálatas, luego sigue Efesios. Efesios 2:10. Dice ahí, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ella. Cuando hemos conocido a Dios, cuando hemos aceptado su amor, Él nos hace nuevas personas. Dice que somos hechura suya. Antes nos gozábamos con el pecado, pero nos da pena cuando pecamos. Somos hechura suya. Ya no estamos para eso. ¿Sí? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. No para que seamos salvos, sino porque somos salvos. Ahora tenemos que vivir adecuadamente. ¿Sí? ¿Está claro? Bueno, entonces la implicación precisamente de la muerte de Cristo es que nos asegura de su amor. ¿Sí? Porque murió, habla de que me ama. En segundo lugar, la muerte de Cristo es el pago que demanda Dios para librar al pecador de la condenación. Dice, la paga del pecado es muerte. Es lo que merezco. Pero la muerte de Cristo es el pago. ¿Sabes qué? Yo voy a pagar por él. ¿Sí? Cuando alguien comete un delito, que roba, mata, lo agarra la policía y a la cárcel. Si lo meten en la cárcel y hasta que no paga por eso, no sale. Igual nosotros, ante Dios, que es toda justicia, la paga del pecado es muerte. Pero precisamente la muerte de Cristo pagó por el pecado que yo merecía. Entonces, esta es la implicación de la muerte de Cristo. Es un pago, un pago que yo merecía. Vamos a Mateo 20:28. Es el primer libro del Nuevo Testamento. Mateo 20:28.
Dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Dio su vida, murió para que yo pudiera tener vida. Entonces, Él pagó precisamente por mí. ¿Sí? Así que fue un castigo necesario por la paga, o porque pagó por mí. Vamos a Romanos 4:25. Ya dije que vamos a estar sobre la Biblia. Si no lo encuentras, no te preocupes, yo aquí lo. Romanos, ¿qué dijo, perdón? 4:25. Dice ahí, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitó para nuestra justificación. Dice, fue entregado por nuestras transgresiones. ¿Sí? Porque fallamos. ¿Sí? Y Él fue entregado en lugar de nosotros. ¿Verdad? Hagan de cuenta que fue un rescate. Era lo que estamos diciendo otro. Tú dijiste, nos rescató. ¿Sí? En la Biblia aparecen 3 palabras que se traducen rescate. ¿Sí? La primera palabra aparece allá en 1 Corintios 7:23. Después de Romanos sigue Corintios. Primera de Corintios 7:23. Dice, por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Dice, por precio fuisteis comprados. Eso, aquí aparece la palabra rescatar. ¿Sí? En el idioma original es una palabra que significa rescatar. Y lo que quiere decir esta palabra, ¿verdad? Es que es una compra. Ven, yo pago por esto. Y eso significa rescatar. Es el pago. ¿Sí? Así que cuando uno va al mercado y paga, esa es la primera palabra que se traduce como rescatar. ¿Sí? Hubo un pago. ¿Sí? La segunda palabra aparece en Gálatas 3:13, un poco más adelante. Gálatas 3:13. Dice, Cristo nos redimió. Ahí sí se tradujo la palabra redención. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecha por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Él nos redimió. Y esta palabra redención significa dar el pago, ¿verdad? Dar el pago y sacar del mercado. En la primera nomás es dar el pago. La segunda es dar el pago y lo saco del mercado. ¿Sí? Y la tercera palabra aparece allá en Tito 2:14, más adelante, antes de Hebreos, está Tito. Tito 2:14, dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos. Aquí aparece otra vez la palabra redimir, de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Esa tercera palabra, que se traduce como redención y significa pagar el precio, sacarlo y dejarlo libre. ¿Sí? Y eso es lo que significa redención. ¿Sí? Dar un precio, sacarlos y dejarlos libres. Él pagó. Y esa es la palabra redención. Entonces, cuando hablamos de qué implica la muerte de Cristo, es el pago del pecado por nosotros. ¿Sí? Fue una ofrenda que Dios dio. Así como en el Antiguo Testamento se ofrendaban sacrificios, Él vino y se ofreció para pagar el pecado que yo merecía. En su cuerpo precisamente llevó nuestros pecados.
quitando de una vez y para siempre, ¿verdad?, los pecados que teníamos nosotros. Entonces, ¿qué implica la muerte de Cristo? Nos da seguridad de su amor. La muerte de Cristo es el pago de las demandas de Dios por nuestros pecados. En tercer lugar, la muerte de Cristo constituye una satisfacción de Dios o de las justas demandas de Dios sobre el pecador. Dios, siendo justo, pues, lo perdono. No. Él siendo justo dice, alguien tiene que pagar por esto. ¿Sí? Y Cristo, al morir, Dios quedó satisfecho precisamente por el sacrificio de Cristo. Vamos a primera de Juan. Está después de después de Pedro, antes de que se acabe, antes de Apocalipsis. Primera de Juan, capítulo 2, el versículo 2. Fíjense qué dice, cómo dice aquí. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Aquí la palabra propiciación significa satisfacción. ¿Sí? Cuando Dios vio la muerte de Cristo, dijo, con esto se paga el pecado. No solamente, dice, no solamente por nuestro, sino alcanza para todo el mundo. Así que cualquiera puede ser salvo solamente por aceptar el regalo de Dios. ¿Sí? Entonces podemos decir, ¿verdad?, que constituye la satisfacción de Dios. Ahí mismo en primera de Juan capítulo 4, versículo 10, dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. La palabra propiciación es satisfacción. Cristo quedó satisfecho por nuestros pecados. ¿Sí? Allá en Romanos 3, ¿se acuerdan dónde quedaba Romanos? En Romanos 3. Romanos 3, el versículo 25 al 26. Dice, a quien Dios puso como propiciación. ¿Y qué dice que la propiciación? Satisfacción. A quien Dios puso como satisfacción por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Cuando Él murió, nos perdonó de todos los pecados pasados, presentes y futuros. ¿Sí? Dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que en Él sea el justo, de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Por creer, Él nos justifica. ¿Sí? Así que Dios quedó satisfecho con la muerte de Cristo. ¿Sí? El precio ya está pagado y Dios queda satisfecho. En cuarto lugar, no solamente fueron satisfechas las demandas de Dios, sino que proveyó la base para que fuéramos reconciliados con Dios. ¿Qué es reconciliar? ¿Ah? Perdonar. Es arreglar las cosas para estar bien, ¿verdad? Y la muerte de Cristo sirvió para estar reconciliados con Dios. Vamos a Romanos 5, 10 y 11. ¿Se lo tienen? Dice ahí,
Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios. No era Dios el que se tenía que reconciliar. Éramos nosotros. ¿Sí? Porque siendo enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más estando reconciliados, seremos salvos de su vida. Así que la muerte de Cristo nos reconcilió con Dios. No es que Dios necesitaba hacer algo para que estuviéramos bien en ese sentido, ¿verdad? Soy yo el que andaba mal. Soy yo el que tengo que arreglar las cosas. Por ejemplo, esta palabra se usa es un término bancario. Entonces, voy a reconciliar mi chequera. ¿Y qué hacen cuando se reconcilia la chequera? Pues comienzan a averiguar a ver cuánto gasté, cuánto aquí. Y cuando no coincide con el banco, ¿qué se hace? Voy al banco y le digo, oiga, pues cámbiate porque ese es el otro. No, el banco tiene todas las cuentas. Yo soy el que tengo que reconciliar mi cuenta con el banco. ¿Sí? Igual pasa con Dios. Nosotros fuimos reconciliados. El que estaba mal era yo, no Dios. Y aquí dice que fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa la muerte de Cristo? Reconciliación con Dios, ¿verdad? Ahora trae Dios y al hombre juntos, porque su muerte nos ha reconciliado. Y los pecadores, yo que era pecador, ahora me he reconciliado con Dios y ahora puedo estar en buena relación con Dios, porque su muerte fue una reconciliación. Y también la muerte de Cristo llegó a ser un sustituto. Yo merecía la muerte, pero Él tomó mi lugar y sustituyó lo que yo merecía, lo que el pecador merecía. Vamos a Isaías, está por ahí por la mitad, antes de Jeremías. En Isaías, el capítulo 53, está por la mitad de la Biblia. Está Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, luego sigue Isaías. ¿Ya lo tienen? Sí. En Isaías 53, el versículo 6, dice, ¿ya lo tienen? Sí. Isaías 53, 6. Capítulo 53, voy a esperar porque es importante. 53, ¿verdad? Sí, 53, 6. ¿Ya lo tienes? Ya. Dice ahí, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Todo el pecado que yo merecía, Él lo tomó. ¿Sí? Él fue el sustituto. Lo que yo merecía, Él lo tomó en su muerte. ¿Sí? Entonces, Él murió por nosotros. Vamos a Juan 10, 11. Juan 10, 11. ¿Se dan cuenta cómo en toda la Biblia aparece esto? La muerte de Cristo. Juan 10, 11. Dice, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Da, es un sustituto. Yo no quiero que mueran ellos, yo voy a morir
por ellos. Esto es lo que es la salvación, ¿sí? Nos da la seguridad. No es por nuestras buenas obras que somos salvos, sino porque Él murió por mí. Y soy salvo porque Él tomó mi lugar. Yo lo que tengo que hacer es recibir, aceptar lo que Él ha hecho por mí. Esto nos da convicción. El saber que Cristo murió por mí nos da convicción y seguridad que no es por nuestras obras que somos salvos, ¿sí? Sino porque Él murió. Y debemos estar agradecidos a Dios, aquellos que hemos aceptado a Cristo como Salvador. ¿No creen? Decirle, oye, tú tanto hiciste por mí, ¿verdad? Que lo menos que puedo hacer es darte las gracias. El que cree en Cristo es salvo. Instantáneamente es salvo por haber aceptado el sacrificio de Cristo. ¿Sí? Ahora, yo quisiera preguntarles, ¿cuántos de aquí son salvos? ¿Cuántos de aquí son salvos? ¿Por qué son salvos? Porque aceptamos a Cristo. ¿Ok? Solamente por eso. Por haber creído en Él. Si alguno aquí no lo ha hecho, porque la paga del pecado es muerte, separación de Dios. Se van a ir al infierno. Y eso es lo que el hombre debe saber, que Cristo murió por sus pecados. Y todo eso que hacen las manifestaciones de la muerte de Cristo, de nada sirve. De nada sirve. Cuando estaba aquí la representación de la muerte, yo salía con folleto y le preguntaba, ¿y usted dónde va a ir cuando muera? Pues no sé. Entonces, ¿para qué viene aquí? Lo que tiene que hacer es aceptar a Jesucristo como Salvador, porque Él murió por nosotros. ¿No es una gran obra la que hizo Jesucristo por nosotros? Sí, fue todo. Si no fuera por Él, no seríamos salvos. Exactamente. Ahora, por todos murió para que los que viven ya no vivan para siempre. Ahora servimos para agradar a Dios. Vivimos para agradar a Dios. Y eso es lo que hacemos. Queremos agradar a Dios por todo lo que Él hizo. ¿No sería adecuado, ahorita que hemos estudiado esto, todo lo que significa la muerte de Cristo, darle las gracias? Gracias porque moriste por eso. Gracias porque yo merecí el castigo, pero tú lo tomaste en mi lugar. Tú diste el pago. Tú me rescataste. Y me has sacado de esa vida. ¿Por qué no cerramos los ojos ahí donde están? Y aquellos que ya han aceptado a Jesucristo como Salvador, digan, Señor, te doy las gracias. Y los que no, ahora digan a Dios, Dios, yo quiero ser salvo. Y esta mañana, ya que he entendido lo que significa la muerte, te quiero aceptar este regalo que haces para el pecador. Sálvame, perdóname. Padre, te doy las gracias, porque hace más de 2000 años tú viniste a esta tierra y moriste en mi lugar. Y lo que yo merecía, pues tú lo cargaste por mí. Y gracias, Padre, porque tú nos ofreces ese regalo. Los que te hemos recibido, los que te hemos aceptado, somos perdonados por ti. Y gracias. Ayúdanos a vivir adecuadamente, no para ser salvos, sino porque ya somos salvos. Así que te agradecemos por tu muerte en la cruz. Y ya que esta semana el mundo pues celebra tu muerte, nosotros te la agradecemos porque moriste por nosotros.
Así que te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.